el 15 de 1 Pedro 4:15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Le está hablando a la iglesia local. Le está hablando a los que fueron o son salvos. Le está hablando a los que ya se bautizaron. Les está hablando a los que trabajan en la obra. Les está hablando a todos los que están dentro de la congregación. Y les dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. ¿Cómo padecerá alguien que mata a alguien? ¿Se sentirá muy a gusto en su casa? ¿Se sentirá muy a gusto en las mañanas o en las noches cuando hoy se acuesta sabiendo que no debe de hacer eso? Es del Señor y tiene la carga de que mató a alguien. ¿Cómo irá a padecer este hombre o esta mujer? Porque hay gente así. Hay gente que uno se los topa en la calle, son borrachos, son viciosos, son de todo. Y dice, yo también fui cristiano, pero andan padeciendo por otras cosas. La Biblia dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Sí, porque hay que padecer por el Señor. Deudores somos del Señor. Mira cómo sigue diciendo. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Sí, porque hoy en día todos son tentados de alguna manera y todos, si no están fuertes en el Señor, son débiles en la carne y andan haciendo las cosas que antes hacían o peor. Por eso dice que no seas, ¿verdad?, padeciendo como un bandido, como un ladrón, un malhechor, o por entremeterse en lo que no, en lo ajeno, dice así. O sea que te dediques más bien a las cosas del Señor. No hagas vida vieja que tenías antes. No, que yo antes hacía, pues deja todo. Por eso la Biblia te habla y te dice que si tú eres una criatura, ¿verdad?, nueva, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, inclúyete tú también ahí. Dice el 16, pero si alguno padece como cristiano, si eso es lo más tremendo, con la desobediencia que existe hoy en el día, en el mundo entero, ¿cuántos de las personas van a sufrir, ¿verdad?, como cristianos? Yo no creo que muchos. Porque como vemos que cada día la iglesia local se parece más al mundo, en cuanto a jóvenes, en cuanto a adultos, en cuanto a formas de hablar, de predicar, de vestir, en cuanto a todo, se van pareciendo cada vez más al mundo. Esa es una decadencia que les está pasando a muchas de las iglesias. Pero dice aquí, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Aleluya. Es necesario, fíjate, los dos contrastes, porque en la iglesia local hay gente que sí padece como homicida, como ladrón, como malhechor, porque se la pasan en desobediencia, no creen a la palabra, no creen al ministro, no creen al pastor, no tienen temor a ellos de Dios, pero están en las iglesias, ¿sí? Por eso el Señor sabe quién va a padecer como un homicida y quién va a padecer como un verdadero cristiano que no se avergüenza, ¿sí?, de decir que él no cree en esto y él no cree en lo otro, porque luego lo van a agarrar ahí, se van a burlar de él y van a decir, bueno, ¿cómo que no cree usted en eso? Es que hay que tener el valor en el Señor de mantenernos en su verdad. Porque, fíjense qué tremendo es esto que vamos a seguir leyendo aquí. Dice el 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Sí? Va a empezar por nosotros. Cuando las personas ignorantes de la verdad, las personas duras de corazón, las personas que no traen el Espíritu, van ellos a ser usados muchas veces por Dios, pero para darnos a nosotros prueba, para darnos a nosotros la tribulación. Pero todo está en orden. Mucha gente piensa que todo lo que le pasa a un cristiano, Dios ya lo dejó y no hay ningún control sobre eso. Entonces Dios va a usar este tipo de persona para que nosotros seamos probados y enforzados en la fe y sigamos adelante. Por eso dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Sigue diciendo, y si primero comienza por nosotros, hoy no más. Dice Lucas 23:30, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, que fue Jesús, ¿verdad?, en el seco, ¿qué no se hará? Que somos nosotros. Por eso si Jesús cuando vino con tremenda verdad, vino con tanto amor, vino con todas estas cosas maravillosas para los hombres y las mujeres, la salvación, la vida eterna,
¿Cómo le fue a él? Poniéndose él como el árbol verde. Y nosotros como el árbol seco. ¿Cómo nos irá a ir? Por eso estas pruebas no les dé miedo, no se avergüencen y son necesarias que vengan. Amén. Dice aquí, con relación a la iglesia local que se preocupa, porque no todos se preocupan, los que se preocupan de su santidad y su salvación, dice enseguida en el 17, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Aquí está la respuesta. Mucha gente dice, bueno, algunos creen que van a ir al purgatorio, otros creen que ya desde ahorita son salvos y nunca pierden su salvación, otros creen que ya cuando se mueran va a venir alguien, ¿verdad?, y los va a rescatar, algunos creen que ya se van a la presencia del Señor y por allá piden perdón. O sea, la gente cree lo que quiere, pero la Biblia hoy nos dice cuál será el fin de aquellos que no, oí bien, que no lo aceptaron y que no creen. No, dice que no obedecen al evangelio de Dios, porque hay gente que desde ahorita no cree en Dios, pero hay evangélicos rebeldes que dicen, yo ya soy salvo, y no obedecen, como dice aquí, al evangelio de Dios, porque Dios no va a demandar un evangelio a alguien que nunca lo conoció. Dios le va a demandar el evangelio a todos aquellos que ya lo conocieron. Por eso aquí es una pregunta, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mucha gente va a poder decir, bueno, va a venir el pastor y que me hable ahí antes de que... No, agárrate, porque nosotros tenemos que estar al pendiente con temor y temblor. Por eso todas estas escrituras se van a hacer manifiestas cuando en verdad se tengan que aplicar a tu vida o a la mía. Por eso repito, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Ahora, ahí se incluye todo lo que hacen en la carne y dicen, esto es para tu honra y tu gloria, Señor. Yo celebro esto porque es para ti, dicen ellos, o es el nacimiento tuyo, o es no sé qué, o es cuando tú venías, o es cuando tú andabas, o es cuando tú comías. Ellos ponen todo tipo de manifestación y dicen, es para ti. Bueno, pero eso no es obedecer el evangelio, eso es hacer cosas en la carne y gozarse en ellas. Por eso, entendamos que así como esta, hay muchas cosas que la gente rechaza. Vamos a ver algo que está muy fuerte en cuanto a aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Gloria sea al Señor. Sí, porque tenemos que ser, así como el Señor es amante de la verdad, nosotros los que predicamos tenemos que hablar la verdad también. No tenemos que sentirnos mal, porque esto lo ha dejado Dios para nuestro propio ejemplo y para salir a la luz verdadera. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Oigan cómo dice aquí. En cuanto a los que nos dan tribulación, porque hay gente que sí quiere destruir a los cristianos, en verdad los quiere destruir, deshacer. Dice el Señor en esta carta de Pablo, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, o sea que esto lo va a hacer el Señor, porque todo lo que es justicia, como dice aquí, es de Dios. Dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Sí? Si el verdadero cristiano padece por la verdad, ¿cómo que tú no eres esto? ¿Cómo que tú no sé? Y te traen todos en boca de los mismos cristianos, porque el hecho de que no eres como ellos, ¿sí? El hecho de que no te metes en como ellos. Bueno, hay muchas cosas, muchos detalles, pero volviendo al tema, es un tipo de persecución también de la misma gente rebelde. Pero ¿qué dice en el 6? Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, ahí está, va a ser un pago como de regreso a ellos, a los que os atribulan. Dice el 7, y a vosotros que sois atribulados, es decir, a la iglesia, daros reposos con nosotros. O sea, está hablando un santo que vamos a recibir un reposo con los mismos santos allá también. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, dice en el 8, en llama de fuego. Y aquí es donde entra ya los grupos de personas que dicen que no va a pasar nada, que dicen que ellos pueden hacer y deshacer a lo que les da su voluntad, pero ¿qué dice la Escritura? ¿A qué viene la llama de fuego?
para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esos son unos, ¿sí? Y luego dice, en cuanto al otro grupo, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esos están sentados en las congregaciones, esos oyen al pastor todo el tiempo, esos dan hasta dinero, esos dicen gloria a Dios, pero no obedecen. Ah, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Dice aquí que a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el 9, los cuales sufrirán pena eterna de perdición. Oh, ¿cómo así? ¿Cómo este Dios de amor les va a dar pena les va a dar todo esto pena de eterna de perdición? Que ella no los salvó, que ella no los bautizó en el Espíritu, que ella no hizo todo eso con ellos. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Se está contradiciendo el Señor? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que la gente está en rebeldía. No quiere, aceptó al Señor, pero se volvió atrás. Se volvió al mundo a hacer las cosas que antes hacían, ¿sí? Por eso dice aquí, es que si tú vas a tener a Dios como tu Señor, Él es el Señor y tú te debes a Él y tienes que guardarle todo para el Señor. Todo lo que hagáis de hecho y de palabra sea para el Señor. Por eso es que te va a traer a cuentas tantas cosas si estás en desobediencia. Pero repito el 9. A todos aquellos que no obedecen el Evangelio, dice así, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, así dicen, excluidos de la presencia del Señor, o sea que no van a estar con Él, y de la gloria de su poder. Eso se oye como infierno. Dice enseguida, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado, oigan bien, en todos los que creyeron. Sí, porque si tú crees, tú obedeces. Si tú no crees en Jesús, no obedeces. Si tú nunca creíste en Él, te vas a hacer y a celebrar fiestas, te vas tú a celebrar tradiciones. Por eso dice aquí, muy claro por donde quiera lo menciona, que dice que es ser admirado en todos los que creyeron. Por eso muchos van a hacer lamentación, dice la Biblia, cuando lo vean venir, porque se van, en vez de ser gozosos y van a desear y van a querer, no, ellos van a dar lamentación, van a decir, ahí viene nuestro tormento, ¿sí? Nos va desde ahorita nos va. Entonces, son cosas muy diferentes. Amén a eso, dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado. Unos lo van a admirar y otros le van a dar lamentación. Dice, por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Gloria sea al Señor. Vamos a leer Lucas 10:1. Amén. En Lucas 10:1 es una manifestación completa de lo que estamos hablando aquí, pero en uno de los evangelios. Miren, es como que toda la vida de un cristiano está manifestada en Lucas 10:1. Vamos a leer rápidamente para que puedan entender que en la misión de los 70 podemos ver toda la vida y el proceso de los que vamos a predicar verdad, de los que rechazan la verdad de Dios y de lo que les va a pasar cuando no quieren de Dios, ¿sí? Ya estamos hablando de cosas más serias ya en cuanto a las pruebas ya, sino que ya los destinos de ellos por no obedecer a la palabra del Señor. Miren, dice aquí en Lucas 10:1, dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad, lugar donde Él había de ir. Fíjense que los envió, dice ahí, delante de Él. Amén. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Dice, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, o sea que la necesidad, en otras palabras, de que la gente sea salva es mucha, y los que predican de salvación no hay casi. Eso es lo que está diciendo y es lo que vivimos hoy en día. Dice entonces, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y es exactamente lo que pasa hoy en día. La iglesia verdadera, la que cree, está en medio de lobos. Oigan bien cómo vamos a ver esto. Como corderos en medio de lobos. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. O sea que no te lleves nada con lo que tú puedas sostenerte, sino que vas a vivir por fe. ¿Sí? Es lo que se tiene que hacer, vivir por fe. No tienes que cargarte tú de armas, porque tu guerra no es contra carne
ni sangre, ¿verdad? Sino que es contra espíritus. Por eso aquí estamos viendo una manifestación de lo que es la iglesia local, la gente, el mundo y el infierno. Oí bien eso. No lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludes por el camino. O sea, que te vayas obedeciéndole a Dios en el camino de santidad hasta donde Él te va a plantar. No te pares, no te distraigas de otras doctrinas. Sigue diciendo en el 5, en cualquier casa donde entréis, ahí viene ya donde empieza a predicar la verdad. En cualquier casa donde entréis, primeramente decir, pase a esta casa. O sea, bendices a toda la gente, la bendices. Señores, vengan a oír las buenas nuevas de salvación. Tú abres la boca y hablas verdad. Pero ¿qué sigue diciendo? Dice, si hubiera ahí algún hijo de paz, o sea, alguno de los que creen. Ese es a lo que se refiere. A todos aquellos que van a dar su corazón. Dice, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. O sea que va a ser bendecido, va a ser salvo. Porque entre todos está la gente que Dios va a salvar. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo, vuestra paz reposará sobre él. O sea que el Espíritu va a llenarlo, va a tocarlo y va a ser también, como dice él, un hijo de paz. Dice, vuestra paz reposará sobre él. O sea, el mismo Espíritu que mora en mí va a reposar en aquel que me crea el Evangelio y va a ser salvo. ¿Estamos entendiendo eso? Sigue diciendo, y si no, se volverá a ti, a vosotros. O sea que esto no es para todos, no se les dan perlas a los cerdos, dice la Biblia. Entonces, la gente que rechace el Evangelio, regresa la bendición, regresa el Espíritu y se quedan sin nada. Bueno, ahí vamos entendiendo ya. Sigue diciendo en el 7, dice, y posar en aquella misma casa, dice, comiendo y viviendo. Los que os den, dice, porque el obrero es digno de su salario. Dice, no os paséis de casa en casa. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante, dice, sanar a los enfermos que en aquella hay, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. O sea que viene la seguridad, viene la verdad sobre ellos, como dijo Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es exactamente lo que dice el verdadero predicador y lo que les dice a los que están perdidos y sin esperanza. Pero ¿qué dice el 10? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestros pies, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos, dice así. Ahí viene el sentido. Dice, contra vosotros, pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, es una gran verdad, otra vez lo vuelve y lo repite, de que lo que uno dice que no hagan, no lo hagan. Lo que uno dice que guarden, se guarden. Pero mucha gente no entiende. Por eso dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. O sea que todos aquellos que rechacen el Evangelio, les está diciendo el Señor, les va a ir peor que a Sodoma. ¿Sí? Era más tolerable el dolor y lo que cayó allá que lo que les va a pasar a ellos por no obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque esto no es cualquier cosa. La gente dice, bueno, el Señor no es capaz de hacer eso. El Señor es amor, dicen muchos. El Señor es un Dios de amor. Pero ¿qué pasa con todo lo que está escrito? ¿Para quién será escrito? ¿Para los que no creen? ¿Para los que no obedecen? ¿Para los que no entienden? ¿O para los que están en la iglesia? ¿Sí? Tenemos que entender todo esto. Ahora, volviendo a Primera de Pedro, ya casi vamos a acabar. Vamos a ver, gloria sea el Señor, ya para cerrar aquí, dice en Primera de Pedro 4:18, primero decíamos que cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Bueno, ya lo vimos, que lo anunció en Lucas con los 70 y lo anunció en 2 Tesalonicenses 1:5 al 10. Amén. Entonces hoy podemos ver abajo y dice, y si el justo con dificultad se salva. Hoy nomás, el justo con dificultad se salva. No está diciendo va a haber por terceras, cuartas oportunidades a los que no obedecen al Evangelio. Ahí está diciendo que ya esos justos apenas se están salvando, lo estamos salvando apenas. ¿Sí? Con todo lo que estamos aquí. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén a eso. Dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, oigan bien, ahí estamos todos los que padecemos según la voluntad de Dios. El verdadero cristiano padece según la voluntad de Dios nomás.
No debería de padecer de ninguna otra manera, porque está en obediencia y no en desobediencia. Dice entonces, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí? O sea, ese es el destino de nosotros. O sea, creer, esperar, la paciencia y encomendar las almas al fiel Creador y hacer el bien. Voy a leer este y yo creo que aquí vamos a cerrar ya. Vayan conmigo a Primera de Pedro 2:19, nomás hay que darle vuelta ahí. Y vamos a leer este para que sirva ya de, gloria al Señor, de reflexión, porque el Señor ya está a las puertas. Estamos viendo una iglesia muy desembocada, estamos viendo muchas leyes, estamos ya viendo que la iglesia no se preocupa de nada. Estamos viendo, yo pienso que el Señor ya no tarda en venir, yo no puedo decir cuándo ni nada, ni lo sé, pero a lo que estoy viendo, a lo que estoy viviendo, estamos ya en los últimos tiempos. Entonces, vamos a reflexionar con esto que vamos a leer para que nosotros podamos estar preparados y no corramos con vergüenza por nuestros pecados, amén. No tengamos ese tipo de arranque tan loco sabiendo que hemos obedecido. Vamos a leer Primera de Pedro 2:19 hasta el 25 y ahí vamos a terminar. Amén. Vamos a meditar en esto. Dice, porque esto merece aprobación, dice el Señor. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, dice el 20, pues, ¿qué gloria es? Si pecados sois abofeteados, y lo soportáis. Sí, voy a repetir el 20, pues, ¿qué gloria es si pecando más bien sois abofeteados y lo soportáis? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, ¿qué diferencia hay ahí? Dice el 21, pues para esto fuisteis llamados. Fíjense, la iglesia local, la iglesia del Señor, por la cual Él murió, por la cual Él derramó su amor, su espíritu en sus corazones de ellos, les dice y me dice, pues para esto fuisteis llamados. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora vean ustedes lo que el Señor hacía, vean ustedes lo que Él hablaba. Él era amante de la verdad. Hablen verdad a todos aquellos que quieran irse con Él. Dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Entendamos el carácter de Cristo para que ese carácter esté en la iglesia local. No andemos como los demás que no tienen el Espíritu. Dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, oigan bien, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Si eso era lo que era la gente, y todavía están así como ovejas descarriadas. Pero Dios, oigan bien, en su amor, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, si tu pastor y obispo es Jesucristo y has vuelto a Él, tienes que manifestarte y andar como Él anduvo. Porque si tú dices que lo conoces, tienes que andar como Él anduvo. Si no, por la palabra que tú hables, por las cosas que tú celebres, por eso vas a ser llamado a cuentas. Amén. Dios los bendiga.